Circuitos electrónicos, simulación de circuito en serie. Para iniciar la simulación de circuito en serie se ha utilizado un programa de simulación con los siguientes criterios. A petición de la actividad se realiza un circuito en serie con 8 resistencias. El circuito tiene una fuente de 12 voltios de corriente directa. Posee 8 resistencias con valores de 3 ohmios, 4 ohmios, 4 ohmios, 2 ohmios, 1 ohmio, 5 ohmios, 1 ohmio, 4 ohmios. Para cada una de ellas se le aplicó una prueba de voltio, aplicando un voltímetro. Y al inicio del circuito se aplica una prueba de corriente para saber la corriente total del circuito con un amperímetro. Los siguientes voltajes que dio en cada uno de los puntos de la resistencia fueron: en la resistencia 1 con un valor de 3 ohmios, 1.5 voltios; en la resistencia 2 con un valor de 4 ohmios, 2 voltios; en la resistencia 3 con un valor de 4 voltios, 2 ohmios; en la resistencia 4 con un valor de 2 ohmios, 1 voltio; en la resistencia 5 con un valor de 1 ohmio, 500 milivoltios; en la resistencia 6 con un valor de 1 ohmio, 500 milivoltios; en la resistencia 7 con un valor de 5 ohmios, 2.5 voltios; en la resistencia 8 con 4 ohmios, de un valor de 2 voltios, la sumatoria de los cuales es el valor total de la fuente de poder que hemos utilizado. La corriente total que pasa por el circuito es la misma en cada uno de los puntos de la resistencia, por lo cual instalé para la simulación un amperímetro en el inicio y al final de la salida de la energía del circuito, y el cual arroja un valor total de 498,01 microamperios. Circuitos eléctricos, simulación de circuitos en paralelo. Para ello hemos tomado los criterios de la actividad ensaya para dicho circuito, donde se toman 8 resistencias en paralelo conectadas a una fuente de corriente directa de 9 voltios. A continuación se le asignan los valores a las resistencias, donde la resistencia 1 tiene un valor de 4 ohmios, la resistencia 2 tiene un valor de 5 ohmios, la resistencia 3 tiene un valor de 8 ohmios, la resistencia 4 tiene un valor de 6 ohmios, la resistencia 5 tiene un valor de 3 ohmios, la resistencia 6 tiene un valor de 4 ohmios, la resistencia 7 tiene un valor de 10 ohmios, la resistencia 8 tiene un valor de 3 ohmios. A continuación, para realizar el test, se conecta al circuito un voltímetro para medir el voltaje. En cada una de las resistencias el voltaje es igual al voltaje de salida. Además, se conectan un amperímetro a cada una de las resistencias para medir la corriente en cada una de las resistencias, donde arroja que en la resistencia 1 tiene una corriente de 2.25 amperios, en la resistencia 2 tiene una corriente de 899,8 miliamperios, en la resistencia 3 tiene 1.12 amperios, en la resistencia 4 tiene 1.50 amperios, en la resistencia 5 tiene 3 amperios, en la resistencia 6 tiene 2.25 amperios, en la resistencia 7 tiene 1.8 amperios, y en la resistencia la suma de todas las corrientes multiplicadas por el voltaje es igual a la resistencia total que presenta el circuito. Por lo tanto, se corrobora todo lo que implanta en la teoría
de suma de circuitos en paralelo.